La noche abierta. A flor de piel. Quedé de cama. No, de diván, digamos. ¿Cómo le va, psicólogo? ¿Cómo anda? Me asusté. Entre la cama y un diván hay una pequeña diferencia. ¿Qué pasó acá? Dice el psicólogo. Bueno, estamos con nuestro querido compañero Andrés Caroberto, una noche donde hay muchas preguntas, pero donde vos también tenés algunos saludos para hacer, ¿no? Mira, dos cositas muy cortas pero importantes. Yo estoy asombrado, a todos lados donde voy te escuchan, Jorge. No jodas, ¿en serio? Y entonces, pero no, te lo digo en serio, ¿eh? Hoy estuve participando de un homenaje a Solveig Ibáñez Iglesias, la y me escuchó hablar, me identificó por la voz y bueno, y me pidió por favor que te diera un abrazo muy grande, que es una escucha permanente del programa. Un beso enorme, un beso enorme. Y la persona es Mirta Díaz Ganduglia, una joven señora muy mayor, pero con una vitalidad maravillosa, con libros excelentes, además que me dijo que te los iba a alcanzar. O sea que, bueno, Mirta Díaz quiere mandarte este mensaje. Y ayer estuve en una actividad en el Palacio Legislativo de una organización que se llama Stop Abuso, que está procurando una modificación de un artículo a un inciso al artículo 34 del Código del Niño y la Adolescencia, que procura que ambos padres, digamos, tengan acceso a sus hijos y no se vean interferidos por el tema de la separación o el divorcio. Y dos personas se detuvieron para saludarme y para mandarte un gran saludo y decir que bueno, que son escuchas habituales a tu programa. Qué linda noticia. Muchas gracias, querido Andrés. Y mira, justo llega una de las tantas preguntas que hoy llegaron para vos. Están pidiendo que hables de la obstrucción parental, haciendo referencia a tu participación en la jornada de ayer en el anexo del Palacio Legislativo, ¿no? Sí, bueno, mira, el tema es un tema importantísimo porque el tema de los padres separados, cuando digo padres y madres separados, lleva a que quienes sufren el castigo son los propios hijos. Esa lucha intestina que se produce entre ambos padres termina con la consecuencia de que uno de los padres, y habitualmente es el varón, es separado de sus hijos y muchas veces, más veces de lo que uno quisiera, no se le permite el acceso a él, o se le llena la cabeza de parte de una de las partes, y la situación es muy triste realmente. Entonces esta ley que tiene que ver justamente con el Código de la Niñez y la Adolescencia se procura una modificación en el numeral 3 del artículo 34 que dice: cuando el juez determine la guarda compartida por ambos padres con tenencia de uno de ellos, deberá procurar que el tiempo de contacto con los menores hijos por parte de los padres sea dividido en partes iguales, de tal forma que se garantice un contacto equitativo con ellos. Esto, que parecería demasiado obvio, no se aplica, es decir, y los legisladores de los cuatro partidos han decidido presentar esta modificación para que haya una equidad de los dos padres y que la situación de divorcio no interfiera con los hijos. Ahora, vos sabés que yo tengo una duda sobre este tema, ¿no? Lo hemos conversado muchas veces. Hablar de la tenencia compartida implica que la mitad del tiempo el niño viva en una casa y luego viva en la otra, con mamá y Claro. luego con papá. ¿Tiene que ser así? ¿Es necesariamente bueno? No, lo que pasa que... Porque yo a veces me pregunto, Claro. no puede haber una ecuanimidad, pero digamos que el niño tenga un lugar de residencia, si es que así lo desea él, ¿no? No sé. Es que no se le quita la residencia, evidentemente va a tener dos casas, eso es real. Tampoco hay una exigencia de que esté
tantos días en un lugar y tantos días en otro. Lo que se apunta con esto es que una de las partes no se apropie del niño y entonces llegue a especular con la entrega, justamente, que muchas veces se hace de una forma muy grosera, incluso a veces en una comisaría o en distintos lugares públicos, porque quien sufre es el niño. Además, lo que se procura también es que no se cargue de culpas a uno de los padres y no se lo separe, digamos, en cuanto a que el niño empieza a ver a una de las partes como el enemigo, cuando eso no tiene que ser así. Un divorcio es un divorcio entre adultos, es decir, no tiene nada que ver el niño muchas veces se siente muy culpable en cuanto a... Eso te iba a preguntar, ¿no? A veces Claro. los niños no se pueden sentir culpables de la separación de sus padres. Sí, habitualmente sí, es decir, porque claro, se da previo a la separación además un periodo de mucha agresividad verbal, de insultos, porque son dos adultos que están discutiendo, están peleando y ya se perdió, digamos, la confianza, se perdió el amor, se perdió una cantidad de valores que hacían a la pareja, y entonces el niño se siente como que es responsable o culpable de la separación de los padres. Entonces, el problema es que los jueces, los abogados en este país tienden a favorecer a la madre, y muchas veces, gran parte de las veces, quienes son expulsados y muchas veces no se les permite el acceso incluso a través de los jueces, es al padre varón. Y acá no estoy parcializando y no me estoy poniendo del lado de ninguno de los dos. Yo, recordás que soy perito judicial, me ha tocado muchos casos en los cuales la responsabilidad está en una de las partes. Yo recuerdo una madre que sacó del país a su hija, una madre brasileña, y se la llevó a Río de Janeiro, y el padre, que vivía en Melo, fue a buscar a la niña y, curiosamente, entre comillas, el juez de Río de Janeiro le dio la razón al padre y este vino con la niña nuevamente a Melo, y al poco tiempo apareció la madre en Melo y eso generó una situación muy complicada que hubo que resolver a través de la justicia, con la permanencia de la niña con el padre y la madre del padre, y suma la madre de la niña viviendo en la ciudad de Melo justamente, con el riesgo de que es muy fácil cruzar la frontera y que la niña, bueno, se pierda en esas circunstancias. Digo, yo recuerdo también un caso que me tocó muy cerca de sacar a una niña o amenazar de sacar a una niña para llevarla a Paraguay, y cuando se me plantea el caso, el abogado y luego un juez me señala de que lo que pasa es que en Paraguay no hay un contrato de extradición con Uruguay, y me decía, el día que esa niña salga del Uruguay, es muy posible que no se la pueda ver más. Entonces son situaciones muy complicadas, y lo que se pretende con esto de la tenencia compartida es llegar a una actitud de cordura de parte de ambas partes, y que puedan entender de que la violencia no sirve, y de usar al niño como botín de guerra. Exacto, un botín de guerra, es absolutamente nefasto. Es que necesitamos aprender a convivir y también a separarnos, ¿no, Andrés? Pero claro. Hablando de pareja, ¿no? La separación siempre es muy grande, porque muy agresiva habitualmente, porque la persona que agrede, de alguna forma, sigue muy enganchada afectivamente con la persona agredida, y entonces no permite que esa persona, sea cualquiera de los dos, sea feliz fuera de su entorno. Entonces, cuando desaparece realmente lo afectivo, cuando uno puede quitar al otro todo aquello que adornaba y que lo atraía a uno, es cuando se pierde todo contacto amoroso, y el otro pasa a ser un ser extraño que, bueno, va a ser ya no esposo o esposa,
pero sí padre o madre por toda la vida, y entonces hay que entender que son situaciones absolutamente distintas y que hay que respetar, a la persona, a la otra persona, y también al niño o los niños. Entonces, el que el niño tenga dos casas es complicado, por supuesto, porque no hay una solución lógica para el niño, no hay una solución, porque hay una pérdida del lugar de pertenencia. El niño puede especular mucho con esa situación, porque bueno, los dos padres están en cortocircuito, pero es bueno que el niño tenga un lugar en la casa de la madre y un lugar en la casa del padre, y que haya una equidad compartida, es decir, que ambos padres puedan decir, bueno, mirá, a mí me sirve más tal cosa, a mí me sirve tal otra, te pido por favor que en las fiestas ocurra esto y en las fiestas ocurra lo otro. Lo que pasa es que en la medida que no hay un acuerdo, es el juez el que tiene que decidir qué es lo que habría que hacer. Y que el gurí pueda también opinar, ¿no? El gurí o el adolescente, es muy difícil, ¿no? En nuestro país es muy difícil darle la voz al niño. Habitualmente se le da a partir de los 7 años, pero no siempre es escuchado el niño, porque además el niño puede estar muy tangenciado también por, digamos, una de las partes, entonces puede estar respondiendo no sinceramente, sino empujado por hablar mal del padre o de la madre, ¿no? Esther nos dice por acá a través del celular, y en todo caso lo comentamos luego de la tanda: la mayoría de las mamás se apropian de los niños, pero también la mayoría de los papás no luchan por ver a sus hijos, renuncian, se resignan, y siempre o casi siempre, dice, esto ocurre cuando aparece una nueva pareja. La ley se modificará, pero el papá tiene que exigir los derechos del niño. Claro, está bien, está muy bien lo que está diciendo, y bueno, primero vamos a la tanda. Pero ahí está. después conversamos. No te embales. Ya volvemos. Dale. Tenemos corazón, tenemos algo que se acerca. Queremos el espacio para darnos cuenta. Sabemos el sentido de las emociones. La noche abierta. La noche abierta. Veinte minutos nos están separando de la medianoche. Bueno, seguimos. ¿Qué le vamos a hacer? Seguimos, mi querido psicólogo. Quedó por allí el planteo de Esther, ¿no? Me parece una pregunta estupenda la de Esther. Si bien es cierto, de todo lo que ella plantea, muchas veces las madres se apropian de los hijos, es decir, porque, bueno, lo tuvieron 9 meses en su vientre y cuesta mucho la separación con el hijo, es decir, y también es cierto que muchos padres son abandónicos, muchos padres se alejan del niño o la niña, pero la mayoría de las veces no son padres ausentes, sino son padres expulsados muchas veces incluso por el régimen judicial que hay en nuestro país y por el cansancio que implica tener que pasar muchas veces por situaciones muy enojosas y sostenerse y aguantar los insultos y aguantar una cantidad de cosas que no son ciertas, como por ejemplo el tema de ser acusados de abuso infantil con sus propios hijos. Es decir, yo tengo varios casos, incluso en este momento tengo un caso bastante complicado como perito, justamente de una niña que su madre acusa al padre de un toqueteo y de decirle una cantidad de palabras que tienen que ver con la sexualidad, y a través del peritaje que estoy llevando, a través de los test, a través de las conversaciones, eso no es así, pero bueno, la madre lo sostiene y muchas veces el juez o la jueza acepta esa situación y le quita la patria potestad al padre, o el alejamiento hace que el padre lo vea de una forma muy reducida.
Recuerdo el caso de un dentista que por cualquier cosa la mujer, la ex mujer, lo denunciaba frente a la policía y la policía caía en su consultorio en medio de la atención con los pacientes y lo llevaba esposado a la comisaría, y luego se certificaba que la denuncia que había en ese momento no meritaba en absoluto ese tipo de violencia. En fin, son situaciones muy complicadas. Y además hay cambios culturales, Andrés, porque, perdón que hable que de manera autorreferencial, ¿no? Pero cuando yo me separé de mi pareja en su momento, de la mamá de mis hijos, en realidad, culturalmente, ni los hombres ni las mujeres teníamos incorporada la posibilidad de que los chicos estuvieran con el padre, más allá de que puedan estar el fin de semana, claro, o algo por el estilo. Pero lo natural en aquel momento, claro, era los chicos quedan con la madre, ¿no? Aún existe ese tipo de pensamiento y es muy difícil que se llegue a una situación distinta, que por ejemplo el padre adquiere la tenencia del niño. La madre tiene que ser muy grave en cuanto a actitudes sociales como para que ello ocurra. Y no estoy diciendo que vuelco hacia los varones o critico a las mujeres. Digo simplemente que en este entorno uruguayo se da en la justicia este tipo de conducta con aquellos que llevan las leyes. Entonces, acá Víctor de Colonia nos dice: yo llegué hasta la Suprema Corte de Justicia por mi hijo. Hace 4 años que no lo veo. Me lo entregaron golpeado con traumatismo facial, ¿no? Bueno, puede ser una de tantas historias, ¿no? Bueno, sí, en un sentido o en otro, porque esto tiene que quedar claro. Acá no se trata de condenar ni a mamá ni a papá, ¿no? Claro, yo estoy siguiendo el caso de un padre que, bueno, se le acusa de un montón de cosas que se ha comprobado que no es así, se ha comprobado que se ha llegado incluso a denunciarlo como violento, como que que ha matado a los perros que tiene el niño, y que lo ha obligado a usar armas de fuego, y todo eso es absolutamente falso, y sin embargo cuesta mucho revertir la situación. Y es muy desgraciado, porque además el niño, esto fue hace 15 días aproximadamente, un mes, el niño terminó internado en una mutualista por los golpes que le practicaba la madre, y bueno, y todo eso fue certificado por los médicos, y sin embargo luego la jueza dictaminó la entrega del niño nuevamente a la madre con una crisis, un estado espantoso del niño con respecto a la vuelta a la casa de la madre, ¿no? Le agrega por acá: yo debo ser de otro planeta, seguramente. El papá de mi hija se lesionó un hombro y yo le llevo a la niña a la casa de él, ¿no? Me parece fantástico. Formidable. Me parece fantástico, y tiene que ser así. Lo que pasa que lo que hay es que el niño pasa a ser rehén, como decíamos recién, de situaciones amorosas que aún no se han resuelto. Es decir, si bien es cierto que hay un divorcio o hay una separación, el grado afectivo, el rencor que queda en una de las partes es tan grande que lo que se busca es la destrucción de esa persona, tanto sea hombre o sea mujer, y se usa todo lo que se puede en su contra para destruir justamente a esa persona, y qué mejor arma que usar el niño que esa persona, bueno, quiere tener a su lado, y bueno, lamentablemente no puede. Josema dice: buenas noches, Jorge, qué verdad eso que dice el psicólogo sobre las cosas que tienen que pasar algunos padres para poder ver o estar un par de horas por semana con su hijo o hija. A mí me pasó, y día a día lucho para poder estar el mayor tiempo posible con mi pequeño. No todo padre es malo y no toda madre es buena. A veces la justicia no comprende que el más perjudicado es el niño al alejarlo del padre. Sí, hay cosas que son falsas. Hay encuestas
que están dando vueltas, que son absolutamente mentirosas. Yo los otros días escuchaba en la televisión, en un informativo, alguien de un instituto de encuestas que decía que apenas el 2% de hombres son agredidos, lo cual puede ser una verdad a medias, porque el hombre habitualmente, al hombre le cuesta mucho denunciar situaciones de violencia por un tema de machismo, y ser agredido es visto como una debilidad. Además, los otros hombres se burlan de él cuando justamente quiere hacer esa denuncia, que es castigado por una mujer, y entonces evidentemente la situación se hace muy complicada para la denuncia. Pero yo también pregunto si esas madres que agreden a las maestras y a las directoras no son mujeres también. Entonces, el tema de la violencia no es un patrimonio del género masculino, como tampoco es un patrimonio del género femenino, sino es la resultancia de una situación muy complicada que hay que atender, que hay que cuidar, y hay que intentar que no crezca lo suficiente como para que luego se desmadre. Entonces, somos animales, pertenecemos al reino animal, somos agresivos, y cada uno de los géneros tiene su forma de expresar la agresividad o la violencia, que es cuando la agresividad no puede expresarse correctamente, de forma muy distinta. La mujer tiene una violencia verbal, el hombre tiene una más violencia... sutil, digamos, ¿no? Claro, más sutil, el hombre aguanta, pero luego en determinado momento agrede físicamente cuando ya no da más. E insisto, porque insisto, siempre se me va a tirar con toda la parte de las feministas, de que esto no es un tema de género, esto es un tema de dos partes que están enemistadas entre sí y que hay que cuidar mucho para que no se llegue a este tipo de situaciones. Sí, yo siempre cuento la anécdota hace muchos años, no me acuerdo si era Guillermo Stirling, el ministro del Interior, me mandaron como comunicador un manual sobre violencia doméstica, donde, bueno, la figura mala, el victimario era siempre el hombre, ¿no? Y hablaba no solamente de los golpes, sino de las otras formas de violencia, gritar, discutir, dejar de discutir, es decir, en medio de una discusión irse, golpear una puerta, y yo decía, bueno, pero caramba, este tipo de cosas las hacen hombres y mujeres, es decir, discuten, gritan, levantan la voz, o dejan una discusión y dejan al otro colgado de un pincel en medio de un debate. Y con la presencia del niño en el medio. Eso sí, es más bravo, ¿no? Que eso, bueno, pero estaba muy direccionado, me acuerdo, claro, que el manual yo decía, pero esto lo hacemos hombres y mujeres, ¿no? Exacto, es un dato de la realidad que generalmente el hombre suele tener una agresión física más común, digo yo, la percepción que tengo, capaz que sea equivocada, que la mujer, ¿no? Hasta por la propia educación que recibimos. Mirá, Jorge, desde chicos. Que nosotros estamos últimamente con el lenguaje inclusivo, y el doctor Nicolás Echeverri ayer en el Palacio Legislativo hablaba correctamente, me gustó mucho la charla de él, hablaba del abusador. Y nosotros estamos tan acostumbrados a hablar del abusador en masculino, que yo creo que hay que ponerse ahora también a hablar desde el lenguaje inclusivo y decir el abusador o la abusadora, porque existen las dos posibilidades. Es decir, y además muchas veces hay una complicidad de ambas personas frente a un tercero, y que es el niño, y donde la responsabilidad o la culpa es de ambas partes. De los adultos estoy hablando. Entonces, el asunto es, bueno, usemos también el lenguaje inclusivo para entender de que también hay abusadoras, que las hay, también hay personas violentas de ambas partes, y también hay una aceptación social y cultural de comenzar desde muy jóvenes a golpearse, a empujarse, a insultarse, a decirse palabrotas, que luego, mientras se dicen de una forma amorosa porque hay un buen vínculo sexual y un poco más, está todo bien, pero cuando se concreta la pareja y luego esas dos personas empiezan a perder el interés por el otro, esas palabras o esas
pegarse y esas actitudes corporales que en un momento causaban risa pasan a ser violentas y pasan a ser muy agresivas, y entonces se establece una situación que deriva luego en un clima de violencia que, bueno, puede terminar de cualquier forma. Querido Andrés, el tema daría para mucho más. Quedan preguntas, te las mando por WhatsApp y las conversamos el martes que viene. ¿Te parece? Parece estupendo, Jorge. Te mando un fuerte abrazo, gracias por todo. No, por favor. Chau, chau.